no voy a poder ver. Estoy transmitiendo ya, me parece. A ver si me escuchan bien, si alguien me da señales de vida del otro lado. Creo que estamos bien. Voy a confirmar con Arturo. Se escucha, ahí me avisa Juan. Bueno, entonces arrancamos. Buenas noches a todas, a todos, a todes. En primer lugar, quiero agradecer a Joica, a Arturo, a Alejandro y a Jesús por la invitación. Especialmente a Jesús, con quien pasé un tiempo cuando estuve allá en México. En verdad quiero saludar a todos mis amigas y mis amigos mexicanos de Querétaro, de Puebla, de Jalapa y de Ciudad de México que me recibieron también cuando estuve el año pasado allá dando unos cursos, presentando el libro. Así que bueno, muchas gracias y a los que estén escuchando de otros lugares. Bueno, mi idea hoy es trabajar algo que investigué para el libro y bueno, también avancé algo sobre esa investigación. Mi idea es presentar entonces un poco lo que expuse en el libro, el nacimiento del sujeto del inconsciente, y si me queda tiempo contarles un poquito en qué lugar de la investigación estoy actualmente y tal vez hacerles algunas recomendaciones bibliográficas sobre el tema. El tema es entonces la fatiga de vivir, locura y depresión en la modernidad. Con respecto acá, aquí a mi izquierda me van llegando los mensajes, les mando un saludo a todos. Durante una horita, más o menos una hora, voy a estar concentrado exponiendo porque me desconcentro bastante si sigo sus mensajes, y luego, si les parece, abrimos un espacio para conversar. Pero primero quería exponer. Bueno, ¿por qué hablar de locura y de depresión? Por tres motivos. El primero es porque la locura y la depresión son categorías diagnósticas, especialmente la locura. La depresión es otro tema, pero una categoría de Lacan específica que me da la impresión de que es poco utilizada en función de la estructura tripartita del diagnóstico en psicoanálisis, que es psicosis, neurosis y perversión. De algún modo, esa estructura tripartita hizo que se olviden algunos conceptos lacanianos que creo que son interesantes para pensar el diagnóstico. No solamente locura, ¿no? Debilidad mental, psicosomática. Bueno, y habría que pensar también otras categorías. Bueno, la locura es una categoría específica que aparece en la obra de Lacan y que creo que puede ser una categoría diagnóstica muy relevante. En segundo lugar, porque la categoría de locura vincula al psicoanálisis con nociones histórico-políticas, podríamos decir, y es mi intención que el psicoanálisis no quede por fuera, digamos, de este tipo de reflexiones vinculadas a sus condiciones de posibilidad de surgimiento, las razones de la existencia del psicoanálisis, es decir, en función de qué surge el psicoanálisis para tratar qué cosas, y además para empezar a articular y ubicar el psicoanálisis nuevamente en un contexto histórico-político. Esto también porque existe, creo yo, una tendencia también del psicoanálisis a presentarse como una disciplina que podría diagnosticar al ser humano en tanto tal, ¿no? Más allá de esto, de cuestiones histórico-políticas.
A partir de Lacan queda bien en claro que el psicoanálisis solo pudo haber surgido en la modernidad en función de la ciencia moderna y el cogito cartesiano. Bueno, entonces hablemos un poquito de locura. La noción de locura está presentada de un modo muy completo en un texto de Lacan, un texto temprano, que es acerca de la causalidad psíquica, es un texto de 1946. A Lacan le invitan a unas jornadas donde se iba a discutir justamente el problema de la psicogénesis, un tema muy relevante este. Bueno, lo invitan a hablar a Lacan, lo invita Henry A. Bueno, les aclaro, los que leyeron el libro, el capítulo 4, que es lo que voy a desarrollar, pueden volver en media horita tranquilamente, que primero voy a hablar de eso. Bueno, le invita Henry A. hablar Lacan en función de estas jornadas entonces donde se pregunta acerca de la génesis de las enfermedades mentales, ¿no? ¿Es la génesis de los problemas mentales psicológica? ¿Es orgánica? ¿Acaso es pertinente esa división entre si la génesis es psicológica o es orgánica? ¿Es una división pertinente esa? ¿Cómo piensa el psicoanálisis la génesis entonces de los padecimientos psíquicos? ¿Se dan cuenta cuando yo ya digo padecimientos psíquicos? Entonces ya caí en la trampa de esa pregunta, podríamos decir. Por eso yo el otro día también en un post que hice criticaba la psicogénesis, porque tenemos que pensar seriamente si nosotros vamos a pensar la génesis del padecimiento de los seres hablantes en función de la noción de psiquismo. Bueno, entonces Lacan lo invitan a hablar ahí y lo que empieza Lacan arranca criticando explícitamente el órgano dinamismo de Henry A. Básicamente lo que critica Lacan es esa concepción que busca la verdad de la enfermedad en el organismo. Una versión ingenua, dice Lacan. Permiso, me estoy con un vinito. Una versión ingenua en la medida en que recurre a la evidencia física, dice Lacan, una noción tan válida desde que Descartes entonces estableció esa división, ¿no?, entre sustancia cogitas y sustancia extensa. Y el movimiento que hace Lacan es interesante porque podríamos decir que de hecho el movimiento freudiano consistió también en la verdad, leer, ¿no?, la verdad en el cuerpo, pero fíjense qué distinto es ubicar la verdad en el cuerpo para la psiquiatría, la psiquiatría decimonónica y la psiquiatría en la actualidad, es decir, la psiquiatría que busca la causa de las enfermedades mentales en el cerebro, ¿no? Buscar una verdad en el cuerpo en ese sentido. Y por otro lado, la idea de buscar la verdad en el cuerpo en el sentido freudiano, que fíjense que estamos hablando entonces de un cuerpo distinto, que bajo ningún punto de vista coincide con el cuerpo de la medicina, y otra idea de verdad, que no va a coincidir entonces con la idea de evidencia. Bueno, Lacan empieza criticando esto, pero va a tomar, para establecer su crítica y empezar a desarrollar su noción de locura, una frase de Henry A., un texto de Henry A., donde Henry A. dice lo siguiente. Dice, las enfermedades mentales, claramente, son insultos y trabas a la libertad. No están causadas por la actividad libre, es decir, puramente psicogenética. Entonces, fíjense que para Henry A., de una perspectiva profundamente ilustrada, para él el hombre loco es aquel que pierde su cara más humana, es decir, su razón, ¿no? Esto es lo que Foucault trabajó muy bien en Historia de la Locura. Es quien pierde su razón y por lo tanto quien pierde su libertad, es decir, su capacidad de elegir sin coacciones pasionales, esas que caracterizan al alienado, al loco. Entonces fíjense que
Henry ubica la locura como una pérdida de razón. Esto es algo que se sigue pensando hasta ahora. Piensen, no sé cómo será en otros países. Aquí, por ejemplo, hasta hace poco tiempo y en la actualidad, a las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental pueden iniciar una causa judicial y pueden perder sus capacidades jurídicas, es decir, en función de la pérdida de su juicio, de su razón. Es decir, y le quitan entonces las posibilidades, algunos derechos civiles, como por ejemplo la capacidad de disponer de su dinero, de sus bienes inmuebles, de casarse, etcétera. Ahora está cambiando, a partir de un cambio que hubo en el Código Civil en Argentina. Pero bueno. Bueno, y Lacan entonces, en función de esta frase de Henry, que el loco es aquel entonces que pierde su razón y por lo tanto su libertad en función de las coacciones propias de las pasiones del alienado, Lacan va a empezar a articular la locura con 4 términos. En principio con la idea del sentido, en segundo lugar con la idea de creencia, luego con la idea de la identidad o la identificación y por último con la idea de libertad. Entonces, ¿qué es lo que hace Lacan? En principio dice, la locura es vivida íntegramente en el registro del sentido. Esto es muy importante porque Lacan dice, a pesar de que los fenómenos locos, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, los delirios o las alucinaciones, dice Lacan, estos fenómenos le incumben, ¿no?, a quien los padece, lo desdoblan, le responden, le hacen eco, leen en él los interroga, los provoca, los descifra. Es decir, es vivida entonces íntegramente en el campo del sentido. En un sentido bien freudiano, lo que dice Lacan es que entonces la locura quiere decir algo. Quiere decir algo. Es decir, es posible de ser leído. Los fenómenos de locura son posibles de ser leídos, si se sabe leerlos, por supuesto. Es decir, están en el ámbito, dice Lacan, del lenguaje. Y por lo tanto, en los términos lacanianos, en el ámbito de la verdad. Entonces, registro del sentido. Luego, el registro de la creencia, dice Lacan. En general, se cree que el loco es quien se cree distinto a quien realmente es, ¿no? Esta es nuevamente una idea cartesiana también, ¿no? Y acá Lacan lanza una frase que va a quedar para la historia, una frase maravillosa, que es la siguiente, dice, si bien la locura, dice Lacan, incumbe a una de las relaciones más normales de la personalidad humana, sus ideales, conviene destacar que si un hombre cualquiera se cree rey, está loco, si un hombre cualquiera que se cree rey está loco, no lo está menos un rey que se cree rey. No lo está menos un rey que se cree rey. Entonces, ya hay un movimiento muy interesante aquí, que es el siguiente. Loco no es aquel que se cree distinto de quien es, sino básicamente quien se cree quién es. Loco es quien se cree quién es. Cuando avancemos un poquito más, aquellos que no estén, bueno, que no conozcan, digamos, estas conceptualizaciones de Lacan, se va a entender un poco mejor. Entonces, loco es quien se cree quién es. Acá tenemos una interesante definición de la locura. Ahora, ¿qué significa esto? Que el loco es quien se cree quién es, ¿no? Porque en algún punto no es cierto que todos nosotros no nos constituimos y jugamos un papel en el mundo creando identidades, haciéndonos cargo de esas identidades. Es decir, en algún punto no todos creemos que somos quienes somos. ¿Qué significa que el loco se la cree? Bueno, y acá va a ser una aclaración, entonces, que es el tercer punto que le decía, que tiene que ver con la identificación. Para Lacan, entonces, va a haber un movimiento vinculado a la identificación en la locura que amplía un poco más esta concepción del loco es quien se cree quién es. ¿En qué medida? En que dice que la diferencia va a tener que ver con la mediación o la inmediatez de la identificación. Entonces, el campo de la locura puede acotarse para aquellas identificaciones
que se producen sin mediación, es decir, sin una instancia tercera que intermedie entre el sujeto y el ideal. ¿Y cuál es esa instancia tercera? Que es la que tiene que mediar entonces entre el sujeto y el ideal. Bueno, aunque Lacan no lo diga en 1946, porque aún no tenía ese concepto, es el otro con mayúscula, ¿no? Esto lo trabaja muy bien Alfredo Edelstein en su libro Estructuras Clínicas, volumen 1. También lo trabaja Pablo Muñoz en un libro sobre la locura. Entonces, en pocas palabras, loco es aquel que se cree o que cree ser, loco quien cree ser sin otro. En este sentido, Lacan dice que el problema de la locura apunta directamente a la dialéctica del ser. Ya vamos a avanzar un poquito sobre eso. Vale la pena recordar que en su concepción de la locura, Lacan toma varias referencias hegelianas, especialmente la teoría del individualismo moderno. Su doctrina de la locura está inspirada en Hegel. No me voy a meter en el libro, sí, a un trabajo sobre algunas concepciones de Hegel. Acá no lo voy a hacer. Bueno, pero entonces, avanzando un poco con la concepción de Lacan, loco es quien cree que es sin un otro, ¿no? Quien se identifica al ideal sin mediación de una instancia de otra edad. Acá me dicen que la locura no es la psicosis. Claro, por eso en un principio aclaraba que el concepto de locura, para decirlo de algún modo, es transestructural. No coincide con ninguna de las estructuras en tanto tal. Es decir, podríamos decir, hay posiciones subjetivas locas en lo que se conocen habitualmente como las estructuras clínicas, ¿no? Bueno, y fíjense que esta idea de Lacan de que el loco es el sujeto que se identifica con el ideal sin mediación por el otro, quien cree que es sin mediación por el otro, la idea de que el rey que se cree rey, básicamente, es el rey que, ¿cómo decirlo?, quien se ubica en esa posición sin advertir la legitimación simbólica que lo puso en ese lugar. ¿No? El rey que se cree rey, en todo caso, quien cree que tiene alguna especie de poder divino que lo puso ahí, puede terminar con la cabeza cortada. Bien. Bueno, y avanzo ahora entonces al punto de la libertad. Perdónenme, estoy viendo algunas preguntas, pero les decía que no las voy a responder ahora mismo porque si voy viendo las preguntas me desconcentro mucho en la exposición. Después dejo un espacio para que conversemos, si les parece. Discúlpenme, pero creo que va a perder fluidez la exposición. Especialmente por estos medios, ¿me entienden? Que no estoy acostumbrado. Bueno, avanzo. Entonces, Lacan dice, ahora bien, esa identificación, cuyo carácter sin mediación e infatuado he deseado ahora mismo hacer sentir, se demuestra como la relación del ser con lo mejor que éste tiene, ya que el ideal representa en él su libertad. Bien, entonces, fíjense que retoma lo que había dicho Henry Hay, ¿no? Acerca de loco es aquel que pierde su libertad. Entonces, para Lacan, loco no es aquel que pierde su libertad por causas orgánicas, sino quien se cree libre de causas no psíquicas, y acá viene el asunto, sino causas simbólicas, que no es lo mismo. Y en este punto es muy importante distinguir psiquismo de orden simbólico, porque tengo la impresión, no sé si ustedes tienen la misma impresión, que si en Lacan hubo un trabajo bastante importante para, digámoslo, ¿no?, superar la noción de psiquismo,
en función de sus tres registros, o sea, la idea de aparato psíquico, en este punto también queda bien claro que Lacan está intentando salir de esa dualidad donde, a la cual nos lleva la pregunta si los padecimientos mentales son psíquicos u orgánicos. Entonces, lo que Lacan va a decir nuevamente es, loco es aquel, no quien pierde su libertad en función, entonces, de algún tipo de padecimiento orgánico, sino es aquel que se cree libre en función de, o que se cree libre de estas causas que no van a ser psíquicas, sino simbólicas. Entonces, para Lacan, el loco es el hombre libre. Curiosamente, el loco es el hombre libre. Fíjense que este es un palazo, un dardo a un ideal típicamente moderno, al cual me voy a referir bastante a lo largo de esta exposición, que es el ideal de la libertad, ¿no? Pareciera entonces que la libertad es algo que está íntimamente vinculado a la figura del hombre, digo hombre a propósito, del hombre moderno, la razón, ¿no? La responsabilidad, la libertad, la abolición, una serie de atributos propios del hombre moderno. Pero Lacan dice, no, quien se cree libre está loco. En este punto, perdónenme que se me cayó con una hoja. En este punto, entonces, la locura, Lacan define la locura. No, acá me preguntan si la cita loco es aquel que se cree libre. Eso no lo dice Lacan explícitamente, lo estoy diciendo yo en función de la lectura que hago de Lacan. Lean acerca de la causalidad psíquica, luego me dicen si están de acuerdo, pero sí, es básicamente lo que afirma Lacan. Entonces, define la locura como una estasis del ser, un detenimiento en la dialéctica del ser. Es decir, para Lacan, el ser entonces, al menos en esta etapa de su enseñanza, entra en un proceso dialéctico, se conforma en un proceso dialéctico por supuesto en función de la instancia de otredad. Es lo que Lacan va a decir después en una conferencia en Estados Unidos a mediados de los años 60, cuando dice que la condición sine qua non para el surgimiento de cualquier sujeto es su inmixción de otredad, no hay sujeto sin otro. En este punto, entonces, el loco quien está extasiado, en el sentido de petrificado en su identificación con el ideal, en la medida en que no atraviesa, entonces, o que no pasa por la mediación del otro. Entonces, el hombre libre es un títere del saber, ya que desconoce la dimensión dialéctica de su propia constitución e ignora la instancia de otredad que se encuentra inmiscuida en él, ¿no? Olvida la verdad de la división del sujeto y además piensen lo siguiente, no puede ser un síntoma, en el sentido lacaniano del término. El síntoma es decir, como significado del otro. Para poder constituir un síntoma del sentido psicoanalítico, en el sentido lacaniano, hay que atravesar la instancia de otredad, en la medida en que el síntoma es el significado del otro. No sé si ustedes recuerdan el grafo del deseo, a ver si se las pongo acá, a ver si lo pueden llegar a ver. Ven ahí, donde yo tengo acá ¿no? Donde dice imaginario, ven el sujeto abajo, y el cortocircuito que hace la locura, ¿no? Que es de acá, este movimiento, que es la identificación del sujeto con el ideal del yo sin pasar por el otro y por lo tanto sin pasar por la constitución de un síntoma. Cortocircuitea al otro, podemos decir, ¿no? Desde la perspectiva del grafo. Y además, entonces, queda inscrita la locura como una pasión propiamente, podríamos llamarla imaginaria, en donde el otro con mayúscula entonces es rebajado a la instancia de rivalidad o de objeto erótico. Bueno, me están llegando preguntas, les pido por favor que me las repitan más tarde, porque como les decía voy a avanzar con la exposición y luego respondo las preguntas, ¿les parece? Para poder
mantener cierto hilo. Igual las voy chusmeando y voy a tratar de acordármelas. Bueno, cuando Lacan acerca de la causalidad psíquica habló de la locura y del ideal que representaba su libertad, gracias por entenderme, veo que me ponen ok, dijo que diciendo esto no se apartaba, cito, del drama social que domina nuestro tiempo. Por eso me interesa trabajar. ¿Cuál es el drama social que domina nuestro tiempo? Y en función y campo de la palabra nos da alguna idea sobre este tema. Dice, así dice, en la locura, cualquiera que sea su naturaleza, nos es forzoso reconocer, por una parte, la libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer, ¿no? O sea, lo que llamamos obstáculo a la transferencia. Y por otra parte, la formación singular de un delirio que objetiva al sujeto en un lenguaje sin dialéctica. Entonces, delimita la locura a partir de dos características recíprocas, ¿no? Por un lado, una palabra que renuncia a hacerse reconocer en tanto palabra, es decir, que no ingresa en el proceso dialéctico propio del mundo del lenguaje, sino que se comporta como si fuera una cosa, es decir, idéntica a sí misma. Y por otro lado, la formación de un delirio que transforma al sujeto en objeto. Estas dos características, ¿qué subrayan? Subrayan la pérdida del valor enigmático y equívoco que tiene el lenguaje por fuera de su función referencial y constatativa, ¿no? Es decir, lo que deja por fuera, podemos decir la locura, es nuestro material de trabajo. Cuando digo nuestro material de trabajo me refiero al malentendido, a los equívocos, a los tropiezos del lenguaje, a la polisemia, al hecho de que un significante en tanto tal no significa nada. Y es en esta ambivalencia inherente al lenguaje humano, a esta especie de teléfono descompuesto en el que vivimos, donde vivimos permanentemente en un juego de comprensión e incomprensión, y ya lo que decimos se expande y va adquiriendo un grado de incomprensión cada vez mayor. Y es en esta ambivalencia, en este plus de sentido y sin sentido que acompaña a cada enunciado, en donde Lacan va a ubicar, por supuesto, el problema de la verdad y el problema del deseo, ¿no? Si algo que hace Lacan en relación a sus conceptos y el lenguaje es ubicarlos casi todos ellos en el entre de los significantes, ¿no? Piensa en el sujeto, el objeto A, la verdad, el deseo, inclusive la pulsión. Bueno, pero el lenguaje entonces, a pesar de cargar con esta ambivalencia constitutiva del lenguaje, tiene la capacidad de entonces de objetivar al sujeto y transformarlo en algo inequívoco, es decir, en algo que es por sí mismo y que pierde, por lo tanto, ¿no?, el sentido. Cuando digo el sentido, también hay que pensar que el sentido es la pregunta por el deseo, ¿no? Por el qué quiere decir eso, ¿no? Tenemos el ámbito del significante, la significación se quiere y del sentido. Y el sentido siempre es esa permanente fuga que existe en cualquier enunciado, que es el qué quiere decir. Y en un sentido más lacaniano es qué me quiere decir. Ya acortado, en la fórmula lacaniana es qué voy, es qué me quiere. ¿Qué me quiere con esto? Me dices esto, pero ¿qué me quiere? Bueno, y lo que Lacan dice entonces, que esta es esta enajenación, ¿no?, de la que estaba hablando, de la locura, dice, es esta la enajenación más profunda del sujeto de la civilización científica.
Bueno, avanzo un poquito, pero lo que me interesa señalarles entonces es que la capacidad objetivante del lenguaje sobre el sujeto se vio, para Lacan, lean función y campo, se vio particularmente exacerbada a partir del surgimiento de la ciencia moderna, es decir, a partir del cogito cartesiano. Piensen que el cogito cartesiano, lo que sucede a partir del cogito es que aquello que piensa se constituye a su vez como objeto del propio pensamiento, es decir, el yo en tanto moi. ¿Se entiende? Y además, y en segundo lugar, a partir del surgimiento de las ciencias humanas, de las ciencias del hombre, inclusive la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, que se presentan entonces, o pueden presentarse, como disciplinas que funcionan objetivando al sujeto a partir de determinado tipo de significantes ideales. Dice Lacan que esta objetivación de la ciencia le permitirá al hombre moderno recusar su subjetividad. Le dará ocasión, dice Lacan, de olvidar su existencia y su muerte. Bueno, entonces voy a empezar a trabajar esto ahora, una idea de Lacan también, que es que desde la modernidad el ser humano se transformó en algo que dice Lacan, no lo leí, pero en un c'est moi, en un esto es yo. El hombre moderno quedó cautivo para Lacan de una identificación loca con una instancia imaginaria llamada yo. Bien, es interesante porque en los primeros seminarios Lacan es algo que no se trabaja mucho, me parece, pero Lacan dio algunas ideas muy interesantes sobre el hombre moderno que permiten pensar a la locura entonces como una subjetividad prototípica de nuestra época y muy ligada al surgimiento del psicoanálisis. Eh, por ejemplo, en el seminario 2, o sí, el seminario 2 creo, dice, les leo una cita porque me parece que es fantástica. Dice, un campo parece indispensable para la respiración mental del hombre moderno, aquel en que afirma su independencia en relación no solo a todo amo, sino también a todo Dios. El campo de su autonomía irreductible como individuo, como existencia individual. Esto realmente es algo que merece compararse punto por punto con un discurso delirante. Lo es. No deja de tener que ver con la presencia del individuo moderno en el mundo y en sus relaciones con sus semejantes. Y fíjense lo que dice ahora. Seguramente, si les pidiese que formularan, que dieran cuenta de la cuota exacta de libertad imprescriptible en el estado actual de cosas, incluso si me respondieran con los derechos del hombre, o con el derecho a la felicidad, o con mil otras cosas, al poco andar nos percataríamos de que es en cada uno un discurso íntimo, personal, y que para nada coincide en algún punto con el discurso del vecino. Resumiendo, me parece indiscutible la existencia en el individuo moderno de un discurso permanente de la libertad. O sea, hay una crítica certera de Lacan hacia un ideal que nos atraviesa muy profundamente, que es el ideal de la libertad. Y lo interesante es la palabra que utiliza Lacan para arrancar esta cita que acabo de leer, que es la idea de respirar, ¿no? Que el hombre moderno respira individualismo, respira este ideal de libertad. Esto significa que en este punto el individualismo moderno y todos los ideales que lo acompañan, responsabilidad moral, libertad, ya vamos a ver algunos más que son muy importantes, no son meramente corrientes de pensamiento, ideologías, como suele entenderse, ¿no? En el punto en donde, bueno, cada quien podría, ¿no? Bueno, eh, yo no caigo en ese ideal de la libertad, etcétera, porque lo que dice Lacan es que diariamente, en todo espacio, respiramos, inhalamos y exhalamos esos ideales, ¿no? El hombre moderno es el individuo. Podemos decir así, el parletre moderno se constituye, se subjetiva como individuo.
con determinado tipo de atributos, por ejemplo, ¿no? Esto de creerse libre. El individualismo es nuestro hábitat. Es muy importante tener en cuenta todos estos ideales que constituyen la subjetividad moderna en tanto individuo, porque el psicoanálisis va a ir en contra de estos ideales. Por eso hay algo muy problemático en una idea que creo que puede existir a veces en psicoanálisis, o puede ser malentendida por fuera de la intención de sus autores, la idea de que el psicoanálisis implica una ganancia de libertad en el sentido de una separación del otro, ¿no? A veces se lee la Constitución, alienación y separación de Lacan, la idea de que estamos alienados y hay que separarse, y eso implicaría un margen de libertad, y esa no es la idea de Lacan. No es la idea de Lacan. Entonces el psicoanálisis va a ir en contra de ese tipo de ideales. Va a ir en contra de esos ideales básicamente porque son los ideales que producen sufrimiento. Entonces, los modernos, lo querramos o no, somos individuos. Y esto significa que nos sostenemos en un discurso delirante, es decir, certero e inquebrantable, axiomático, sobre la autonomía irreductible de la individualidad y la independencia de nuestras elecciones vitales, y sobre los derechos supuestamente universales. Acá viene este punto, pues esos derechos universales se transforman en derechos íntimos y singulares que nada tienen que ver con nuestro vecino, dice Lacan, que es muy interesante, esto es una verdad, ¿no? Eso es muy interesante el diagnóstico que establece Lacan en relación a cómo puede entenderse entonces a veces la verdad como una instancia subjetiva en el punto de construir un subjetivismo, un relativismo, algo así como, bueno, esa es mi verdad, esa es tu verdad, cada cual tiene su verdad. O sea, un subjetivismo es la verdad bastante absurdo, que por supuesto lo que trae son grandes problemas y muchísimo sufrimiento. Quizás avanzo un poco más sobre esta idea. Cada quien tiene su verdad en nuestro mundo y es su deber y es su derecho descubrirla y llevarla adelante. Esa idea, dice Lacan, de liberación interior, ¿no? De algo que uno tendría dentro y tiene que liberar. Voy a avanzar sobre esta idea. Lo que sucede, por supuesto, es que, claro, el discurso delirante de la libertad se tropieza, podemos decirlo, con el hecho de que nadie sabe qué hacer muy bien con la libertad, dónde ir a buscarla y qué hacer una vez que se la encuentra, ¿no? Y este es un motivo también, es muy interesante, porque Lacan vincula esto también a las razones por las cuales el psicoanalista no puede ser un consejero, ¿no? No puede ser una dirección de conciencia. Por ejemplo, alguien nos viene a consultar si se tiene que casar o no se tiene que casar, ¿no? Si lleva adelante su matrimonio o no. Este es el ejemplo, lo da Lacan, página 193 del seminario 2. 193, seminario 2. Dice, claro, si alguien viene a preguntarnos algo así, nosotros no podemos responderle, pero no porque no querramos por una cuestión meramente ética, sino además porque no tenemos ni la menor idea lo que significa matrimonio para esa persona. La significación misma del matrimonio es para cada uno de nosotros una pregunta que queda abierta, dice Lacan. Y abierta de tal manera en que no nos sentimos capaces de responder cuando somos llamados a ese lugar. Porque ¿qué significa matrimonio para esa persona en estas épocas? ¿Se dan cuenta? No, muy distinto a lo que podría, ¿no?, considerarse un matrimonio bueno, en fin, hace 3 siglos. Por supuesto que estos ideales propios de la subjetividad moderna, del hombre moderno, cuando digo hombre moderno, entiéndanme que lo digo a propósito, digo hombre a propósito porque todos los derechos humanos y universales del hombre fueron para el hombre, ¿no? O sea, no. Bueno, el malestar entonces de la cultura del hombre moderno se debe entonces a
a lo que voy a empezar a desarrollar, que es el ocaso de los principios que organizaban el mundo, que si bien por supuesto limitaban las posibilidades de elección, le daban una razón evidente a la existencia, ¿no? El descrédito de los órdenes, de las legitimaciones simbólicas premodernas, eh, eh, religiosas, de clase, de género, etcétera, eh, cayeron en un profundo descrédito. Es lo que se llamó el desencantamiento del mundo, ¿no? La negación de todos los horizontes significativos. Entonces, la libertad moderna, la libertad de lo moderno se pagó con el sentido de la existencia. Es decir, las significaciones están abiertas a cualquier interpretación. El mundo ya no nos dice nada con respecto a qué lugar ocupamos en él, qué hacemos, ¿no? Es una pregunta profundamente existencial. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuál es mi lugar? ¿A dónde tengo que dirigirme? ¿Cómo encontrar cierta paz, cierta tranquilidad? Voy a decir esto también para revisarlo, cómo encontrar cierta felicidad. Y piensen en otras épocas, siglos atrás, las legitimaciones simbólicas que le daban lugar a uno, ¿no? En determinado tipo de contexto vital eran bien rígidas. Uno nacía en determinado tipo ¿no? de situación y ya sabía básicamente cómo iba a versar su vida, luego participaba en un matrimonio arreglado, había mucho menos movilidad en ese sentido y por supuesto no existía esta idea de libertad que nos atraviesa ahora de un modo tan profundo. Entonces, dice Lacan, Seminario 2, el yo es la ilusión fundamental de lo vivido por el hombre moderno. El yo es la ilusión fundamental. Aleja la hoja del libro del micrófono. Las tengo cerca las hojas porque si no, no puedo seguir el recorrido. Voy a tratar de moverlas poco. El yo entonces para Lacan es una ilusión moderna. De hecho, Lacan ubica un surgimiento para el yo, lo dice, ¿no? Siglo XVI, comienzo del siglo XVII, dice, y su nacimiento se articula entonces con el cogito cartesiano, ¿no? Dice Lacan, fundamental en lo tocante a la nueva subjetividad. A lo que alguien podría decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué quiere decir que los modernos nos subjetivamos en tanto yo? Entonces, ¿acaso los antiguos, los medievales, no tenían una noción de sí mismo, de identidad personal, una topología del cuerpo y de la subjetividad? Bueno, por supuesto que sí, pero no obstante, es claro que ningún hombre se había subjetivado previo a la modernidad en función de los ideales de autonomía, de libertad, de interioridad, de responsabilidad, de independencia que constituyeron a la modernidad. La idea de responsabilidad es clave, es otro concepto psicoanalítico muy importante que la responsabilidad subjetiva. Por eso también yo entiendo bastante la crítica tan perseverante que hizo Alfredo Einstein sobre la idea de responsabilidad subjetiva en psicoanálisis, porque tal vez nosotros tengamos que pensar que tengamos que ir en contra de la idea de la responsabilidad moral eh, subjetiva a la hora de pensar el sufrimiento psíquico, es decir, si la persona tiene que hacerse o no responsable de sus síntomas, en el punto en donde en lo que dice el ideal es hazte responsable, es tu responsabilidad tu sufrimiento. Eso es lo que dice la modernidad. También nosotros tengamos que pensar otra lógica, ¿no? Bueno, voy a avanzar un poquito. Ya vamos 45 minutos, rapidísimo, se pasa el tiempo. Bueno, ya les voy avisando a los muchachos de Joica si me están siguiendo, que no voy a llegar para nada a dar lo que quería dar. Tal vez podamos hacer otra segunda vuelta para avanzar un poco en la investigación en lo que refiere a la depresión, que me interesa también trabajar. Pero bueno, pasa que tenía que presentar un poco los fundamentos de esta investigación. Hay un autor, un filósofo, me voy a ir un rato del psicoanálisis, voy a empezar a meterme con algunos autores de filosofía y sociología. Un filósofo canadiense, Charles Taylor, hegeliano,
que trabajó, bueno, tiene un libro muy espectacular, que es dos libros, al menos dos libros espectaculares, uno se llama Fuentes del Yo y otro que se llama La ética de la autenticidad. Bueno, que trabajó mucho, ¿no? El problema del individualismo moderno y de la subjetividad moderna, del problema de la identidad en la modernidad. Entonces, lo que dice Taylor es que si bien indudablemente existieron algunas conquistas en relación a las libertades modernas, eh, y vivimos en un mundo donde las personas presuntamente, ¿no?, tienen derecho a elegir por sí mismas su propio estilo de vida. Esto, por supuesto, vamos a criticarlo esto, ¿no? A decidir a conciencia qué convicciones desean adoptar, qué religión cada uno quiere adoptar, qué desea estudiar, con quién se quiere juntar y vivir, si quiere vivir en pareja o quiere tener un vínculo poliamoroso, etc. Las personas, está claro, ya no se sacrifican en pos de una exigencia trascendente, supuestamente sagrada, sino que persiguen sus propios deseos, ¿no? Entonces se logra la libertad moderna en la medida en que caen estos órdenes jerárquicos que le daban sentido al mundo y a la actividad social y política, etc. Entonces la libertad trajo el problema de la pérdida de un horizonte de significación y de un orden compartido, ¿no?, de una especie de moral compartida. Y además el problema del sentido de la existencia. La pregunta por qué quiere el otro de mí podría ser, ¿no? Se dan cuenta que el psicoanálisis, el problema del deseo en psicoanálisis es un problema estrictamente moderno. Estrictamente moderno. ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiere el otro de mí? En todo caso, ¿no?, un medieval, un monje diría, ¿qué quiere Dios? Que rece. ¿Qué quiere el otro? Que rece. Bueno, lo que trabaja Taylor entonces dice que muchos pensadores de la modernidad pensaron este problema de la centralización del yo, del individualismo moderno, como correlativo a una crisis moral que tiene su máxima expresión entonces en el relativismo y el subjetivismo moderno, ¿no? Todos estos sismos y que cada quien tiene sus propios valores y es dueño de su propia verdad, ¿no? Por lo cual se vuelve prácticamente imposible tener un intercambio sobre cuestiones morales que no termine en esa manifestación sintomática, que es un respeto, pero no todo, esa es tu verdad, esa es mi verdad. El filósofo canadiense es Charles Taylor. Y además que las personas se sienten vinculadas a cuestiones morales en función de una especie de sensibilidad difícil de describir, que impide entonces esto, ¿no?, cualquier tipo de común acuerdo en función a nuestros parámetros morales. Y este subjetivismo moderno y este relativismo moderno también tienen la gran dificultad, digamos, de presentar esta división radical entre lo que es lo subjetivo y lo objetivo, digamos, sería algo así como, ya que no hay ninguna verdad objetiva en tanto tal, entonces las verdades son subjetivas. Esa es la respuesta, ¿no? Cada quien tiene su verdad. Lacan tiene una idea bien distinta sobre el asunto que queda bien graficada a partir de la noción del fantasma, que me interesa traerla porque como se pueden dar cuenta, el fantasma en Lacan es un vínculo entre el sujeto y el objeto, una matriz lógica entre el sujeto y el objeto, donde tienen un vínculo también de inmixción, donde el sujeto es objeto y el objeto es sujeto. Las cosas no están tan claras, ¿no? Pero entonces el fantasma en Lacan, bajo ningún punto de vista, es el marco a partir del cual cada uno observa la realidad, como, ¿no?, a veces se puede llegar a entender el fantasma como es esto, ¿no?, los anteojos con los cuales yo miro el mundo, sino que para Lacan el fantasma es la realidad misma, es la realidad en tanto tal. El psicoanálisis no es un relativismo, es muy importante esto para mí. El psicoanálisis no sostiene que hay verdades individuales. Que la verdad tiene estructura de ficción significa que la realidad está hecha, conformada por axiomas, enunciados científicos y enunciados no tan científicos, fantasías, evidencias, ideas ambiguas, contradicciones, imágenes, afecciones.
etcétera, ¿no? Lo que sostiene en todo caso Lacan es que no hay verdades originarias, verdades últimas, eh, pero no que la verdad sea una instancia subjetiva. Entonces, también en este caso, atravesar el fantasma no significa atravesar el mundo ficcional para llegar a una especie de real eh, sin sentido, para advertir que estamos solos y abandonados en el mundo, sino que atravesar el fantasma sería más bien como hacer una travesía, ¿no? Recorrer esas ficciones que constituyen la realidad, una realidad dolorosa, sintomática, ¿no? Encontrar esos pilares que la sostienen. De hecho, podría pensarse la teoría de Lacan también como una teoría que pueda aportar algo a los comunaristas, me refiero a todas las teorías de la comunidad, Espósito, Agamben, eh, yo creo que Blanchot, etcétera, varios autores que trabajan en el problema de la comunidad, en la medida en que creo que se trata de derribar algunas verdades sintomáticas y sufrientes para encontrar verdades entonces menos desgarradoras y yo diría más inclusivas, verdades que nos enlacen mejor y más al otro, ¿no? Que hagan comunidad en la diferencia. Me parece que esa es la idea de Lacan del fantasma. O sea, una realidad que implica al otro con mayúscula. Bueno, pero lo que dice Taylor, me demoré un poquito, lamento las digresiones y que esté tardando tanto, pero me parece que la presentación merece presentar estos fundamentos y en todo caso, si tengo otra oportunidad, podemos continuar algún otro día. Eh, bueno, lo que dice Taylor, y esto es lo más interesante, es que esta laxitud moral que en apariencia sufrimos los modernos, esta liquidez moral que atraviesa nuestras vidas, oculta un poderoso ideal, un ideal muy rígido, un ideal que nos atraviesa a todos, y que puede llegar a confundirse básicamente como una especie de no ideal, pero lo dice Taylor, no, estemos muy atentos porque es un ideal, y es el ideal más poderoso en la modernidad. ¿Cuál es este ideal? Taylor dice, sé fiel a ti mismo, sé fiel a ti mismo. Ideal moral en el sentido, Taylor lo explica de un modo muy sencillo, en el sentido clásico del término, en el sentido que es mejor, o sea, algo que eh, plantea una vida mejor o superior, ¿no? Algo que deberíamos desear. O sea, deberíamos desear, dice Taylor, lo que los modernos deberíamos desear, el ideal que nos atraviesa es que deberíamos ser fieles a nosotros mismos. Y la fuerza de este ideal, a diferencia de todas las cuestiones morales transformadas en estas opiniones subjetivas y relativas, etcétera, reside justamente en su carácter axiomático, que no se pone en tela de juicio, pero que tampoco se explica, ¿no? Cada quien tiene la libertad de elegir según su propio deseo. El asunto es que descubramos cuál es ese deseo y lo realicemos con absoluta libertad. Debemos ser libres. He ahí la paradoja. Es decir, debemos elegir sin las coacciones externas que le usurpen o le roben la autenticidad a esa elección. Esto es básicamente la idea de que en cada uno de nosotros existe un deseo oculto, reprimido, singular de cada quien, original, y que mi tarea en tanto humano es descubrir ese deseo y llevarlo a cabo, ser auténtico a mí mismo y no dejarme llevar por las coacciones del otro, por las coacciones externas. Un ejemplo muy sencillo, piénsenlo, es en la clínica de la adolescencia. Si en otros momentos uno tenía la impresión de que existía cierta elección en función de herencias simbólicas, por ejemplo, en relación a la profesión, ¿no? Mi abuelo abogado, mi padre abogado, yo seré abogado, etcétera. Existe ahora esta idea de que no puedo repetir lo que hacen mis padres, lo que hicieron mis padres, lo que hicieron mis abuelos, porque estaría traicionando mi propia individualidad, mi propio ser, mi propia autenticidad. Y este ideal de ser fiel a uno mismo en esta matriz histórica de producción de subjetividad, por supuesto lo que produce es un gran
conflicto, una gran crisis vinculada a la identidad, una especie de exigencia permanente a saber quién realmente soy y una gran dificultad para poder establecer quién realmente soy, porque no hay nadie que me legitime quién realmente soy. O el reconocimiento es mucho más difícil de encontrar, porque no hay ninguna instancia trascendente que me diga quién soy o qué es lo que deseo. Entonces, esta idea que me parece muy interesante, esta idea de la autenticidad, esta ética de la autenticidad, de ser fiel a uno mismo, de no traicionarse en función de coacciones externas o de la figura de autoridad en función de este deseo particular, singular y original. Este ideal de originalidad propio del romanticismo también es tortuoso, la idea de que tenemos que ser originales, únicos e irrepetibles, cosa que es muy difícil, ¿no? No es fácil ser original. De hecho, ¿quién es original? ¿Quién es original, no? Este imperativo de autenticidad entonces nos convoca a buscar significantes que nos otorguen identidad. Y Lacan lo que dice entonces es que quien nos brinda identidad es el discurso científico, ¿no? Y en el hombre moderno la psicología y la psiquiatría. Entonces, un problema muy grave del psicoanálisis también puede ser este, ¿no? Objetivar a quien nos consulta es un histérico, es un obsesivo, es un fóbico, como modalidades de ser. En vez de pensar entonces el diagnóstico en psicoanálisis como el diagnóstico de determinado tipo le voy a decir así, ¿no? De estructura dialéctica que se produce específicamente en transferencia. Cuando digo transferencia me refiero en la presencia de un analista. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Se dan cuenta entonces cómo se vinculan estos ideales de autenticidad con esta idea de libertad autodeterminada. Se podría hacer una especie de genealogía. Charles Taylor lo habla muy bien y empieza ubicando qué significa que el fantasma de la realidad misma. Perdón, a veces me desconcentro y me las preguntas. Para Lacan, el fantasma de la realidad. No sé, o sea, básicamente lo que Lacan dice cuando afirma que el fantasma de la realidad es que no existe algo así como una realidad psíquica y una realidad externa. No hay otra realidad que la realidad fantasmática. ¿Qué es lo que le decía antes? Que está constituida por fantasías, enunciados, imágenes, etc. Les decía entonces que me dicen que parezco el profesor de la Casa de Papel. Me lo dijeron una vez en la calle hace poco. Unos borrachos a las 4 de la mañana. Me dio bastante vergüenza. Son los anteojos, me parece. Bueno, me desconcentré. Quiero avanzar un poco. Bueno, voy a avanzar 10 minutitos entonces con el tema de, ¿les parece? De empezar a meter un poquito con el tema de la depresión y en todo caso interrumpo, hacemos preguntas y charlamos un poco y si nos quedamos cortos podemos pedir otro turno con los chicos de acá. Voy a hablar ahora un poquito de un autor de Byung-Chul Han, que es un autor que empezó a ser bastante bastardeado. Pasó algo que pasa típicamente con los autores que se ponen de moda, que empiezan a ser bastardeados porque están de moda. Es cierto que se le pueden hacer sus críticas, indudablemente, pero sin embargo creo que su obra tiene mucho valor en la medida en que nos puso a trabajar bastantes problemas y además que tiene una transmisión de la filosofía muy amena, muy divulgativa para aquellos que no son filósofos o que no están en el palo de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, como quieran. Sirve, es interesante. Y además porque Byung-Chul Han trabajó en algunos de sus textos algo de lo que estamos hablando y me parece muy relevante en la sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia, donde
a los ideales de libertad, autonomía, independencia, responsabilidad moral, eh, eh, propios entonces de la cultura moderna, de la autenticidad del yo, Byung-Chul Han le agrega otros autores. Les advierto que tengo preparado muchos autores que trabajan este problema y además hago una pausa porque quiero decirles esto que me parece muy importante. El asunto acá, si me interesa hablar de esto a mí, de la locura y la depresión, es porque quiero transmitirles la importancia de dejar de psicologizar los padecimientos subjetivos. O sea, ese es mi principal objetivo, de psicologizar los padecimientos subjetivos. Y en este punto las disciplinas estallan, ¿se dan cuenta? Porque la idea de que el padecimiento subjetivo, lo que antes podríamos llamar padecimiento psíquico, tiene sus raíces en cuestiones histórico-políticas, ya creo que tenemos que empezar a tomarla con seriedad, porque es algo que se presenta entonces en varias disciplinas y hay un acuerdo muy interesante entre autores muy diversos, como por ejemplo Mark Fisher, que piensa la depresión desde una perspectiva política, Eva y Luz, que piensa el amor y también la psicologización de la sociedad moderna, es decir, psicologización significa individual, responsabilidad, libertad, etc., a partir de la psicología y también del psicoanálisis, también Sara Ahmed, en el imperativo de felicidad, bueno, todos autores que empiezan a pensar los padecimientos subjetivos y esa unión indeleble entre la subjetividad y la política. Y es muy interesante, es muy importante que los psicoanalistas nos preguntemos estos, especialmente con lo que podríamos llamar muy rápidamente la edipización de los conflictos. Hace poquito estaba leyendo, me fui, pero no importa, estaba leyendo un libro de una psicoanalista brasilera que se llama, es un buen libro, se llama El tiempo y el perro, de María Rita Kell, una psicoanalista brasilera, donde hace un trabajo muy interesante sobre la depresión, que tenía ganas de transmitirles, pero tiene este problema que me gustaría conversar, que es que si bien plantea la depresión como un síntoma social, me parece que cae en la dificultad o trae este problema de la edipización de problemas políticos. Bueno, hay un vínculo ahí, Edipo, políticas, que deberíamos revisar seriamente. Esto no es una novedad, obviamente no es una novedad, quiero decir, no creo que esté inventando nada de nada, ya Foucault, Deleuze, Guattari, por nombrar autores súper populares, ya empezaron a trabajar este problema hace bastantes años, pero quizás creo que en este punto estamos un poco atrasados. Bueno, Byung-Chul Han entonces agrega a estos ideales el imperativo de rendimiento, la coacción al rendimiento, ¿no? La coacción a la producción. Si traigo esto es porque me interesa traer algo que es muy interesante en función a el gran debate o la gran discusión que se presentó en los orígenes del psicoanálisis, que es Janet versus Freud, y el modo de entender entonces la constitución de los síntomas. Básicamente, Janet planteaba la histeria en su momento como una insuficiencia psíquica, o sea, un rendimiento psíquico inferior. Vamos a decirlo de otro modo, una desadaptación del sujeto frente a determinado tipo de requerimientos sociales. Y Freud, ya en Estudios sobre la histeria, en 1895, fíjense lo que dice. Debo confesar que en el historial de la señora von N no hallo nada de un rendimiento psíquico inferior al que Janet reconduce la génesis de la histeria. En la señora von N no se advierte nada de ese rendimiento inferior. Durante el periodo de sus estados más graves, ella fue y permaneció capaz de cuidar, escuchen esto, de cuidar sus intereses en la dirección de una gran empresa. Una mujer, 1895. De cuidar sus intereses en la dirección de una gran empresa industrial. No perdió nunca de vista la educación de sus hijas. Mantuvo intercambio epistolar con personas de sobresaliente nivel intelectual. En suma, cumplía sus obligaciones a punto tal que su condición de enferma pudo permanecer oculta. Y escuchen,
Me inclinaría a creer que el resultado de todo esto sería una medida notable de hiperrendimiento psíquico, insostenible a la larga y que por fuerza llevaría a un agotamiento, a una miseria psicológica o un empobrecimiento psicológico. Es decir, este debate que dio nacimiento al psicoanálisis entre la hipótesis de la insuficiencia psíquica, esto es decir, que alguien que está enfermo, que tiene un padecimiento mental, es alguien que no está adaptado a la realidad, que no está preparado psicológicamente para afrontar las exigencias de la realidad. Lo que plantea Freud es la idea de que tal vez se trate de un hiperrendimiento, de una hiperexigencia, le voy a decir así, de una sobreadaptación a la realidad. Y el problema no tiene que ver entonces con que la gente sea insuficiente psíquicamente y que no pueda enfrentarse a la realidad, sino que hay un conflicto. Hay un conflicto entre qué y qué. Entre el deseo, lo voy a decir así, y los ideales. Y los ideales. Freud dice que si se reprimían los deseos o se reprimen estas verdades deseantes en función de cuestiones éticas y estéticas, es decir, lo bello y lo bueno, como algo no es bello y bueno en función de, obviamente, determinados ideales de época, eso se reprimía. Así para Freud desde el principio está el problema del conflicto. Lo de la depresión lo traigo aquí porque, y con esto voy a dar pausa y voy a dar lugar al intercambio, me quedé en la mitad, discúlpenme. Pero bueno, que la depresión bueno, ustedes saben, ¿no? Que está en vía de transformarse en la primera causa mundial de discapacidad. Y lo interesante, a lo que trabaja Alan Ehrenberg, un sociólogo francés, en un libro que se llama La fatiga de ser uno mismo, escuchen el título, La fatiga de ser uno mismo, depresión y sociedad, lo que dice Alan Ehrenberg es que la depresión, que nuevamente debe ser de los padecimientos más relevantes en el mundo, que crece exponencialmente, el síntoma más común, a pesar de lo que se cree, no es tanto la tristeza, sino los síntomas vinculados a la acción, es decir, el agotamiento o la inhibición, y en los términos afectivos no se trata tanto de tristeza, sino una especie de apatía, ¿no? De indiferencia por el mundo. Y Byung-Chul Han, entonces, ubica la depresión como una patología patognomónica de la época, ligada, dice él, a un exceso de positividad. Piensa en positividad acá, pensado como la negatividad como un proceso dialéctico, ¿no? Como un exceso de positividad y vinculada a la desaparición de la otra edad, dice Han. La depresión corresponde a una saturación del yo por la abundancia de lo mismo, por una profusión sin límites de la mismidad. Ehrenberg dice, entonces, su título es depresivo es aquel que está cansado de ser uno mismo. ¿Se dan cuenta del vínculo que tiene con lo que estamos hablando, no? Además, Byung-Chul Han trae una idea muy interesante, que es que en lo que se llama el dataísmo del data, del big data, ¿no? La fetichización de los datos en pos de la renuncia a cualquier entramado de sentido. Fíjense que ya la pregunta del por qué o del cómo, de cómo funciona la máquina que produce determinado tipo de enfermedad, de padecimiento subjetivo, se releva y cambia en términos del Big Data y del modo de entender el comportamiento humano en función de correlatividades vinculadas a información que no tiene ningún tipo de sentido. A nadie le importa por qué la gente hace lo que hace, sino lo que importa es que lo hace y que pueda leerse y predecirse determinado tipo de conductas. No se pasa entonces de este lenguaje enigmático y equívoco a un lenguaje transparente y positivo de la información. Se cambia el pensamiento por el cálculo, se cambia la verdad por la información, y a todo esto lo que le falta es la negatividad. Y negatividad acá quiere decir entonces la dirección, es decir, el sentido, el qué quiere decir esto. A la hora del padecimiento sintomático, del sufrimiento subjetivo, es
la pregunta por el síntoma es ¿qué quiere decir el síntoma? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué dice el síntoma de mi existencia? ¿Qué dice el síntoma del modo en que yo me vinculo con los otros y con el otro, ¿no? Entonces, el hombre moderno, el hombre soberano, que se cree liberado de un dominio externo, no solamente está atravesado por estos ideales de autenticidad, libertad y rendimiento, y encima de todo, ya en un salto que podría pensarse de la sociedad disciplinar a la sociedad de control, tal como lo plantea Deleuze en ese escrito, pero hay que ver también cómo lo plantea Foucault, bueno, no importa. Pero quiero decir que hay un sometimiento individual, en la medida que nos creemos libres, ¿no? Nos creemos empresarios de nosotros mismos, y en ese punto nos sometemos, algo así diría, lo dice Byung-Chul Han, nos sometemos libremente. Lacan dice, hay una gran fatiga de vivir como resultado de la carrera hacia el progreso. Bueno, podría seguir un poco, pero tal vez conviene que haga una pausa acá. Y si les parece puedo continuar en otra oportunidad ya con la cuestión más vinculada a la depresión, y si quieren conversamos un poco. No sé si están de acuerdo. Podemos empezar a conversar un poquito. Ahora estoy viendo si me llega alguna pregunta. Si no, puedo ir viendo a ver alguna pregunta que vinieron antes. Acá, bueno, arranco con una pregunta, ¿no? No sé si les pareció que quedó muy, muy interrumpida la presentación, puede ser. Llegué hasta un punto, creo que podría avanzar en otra oportunidad, ya metiéndome más específicamente con el problema de la depresión y mostrarles un poco más los avances de la investigación, porque lo que les presenté fue un poco lo que escribí en el libro. Eh, Perdónenme, antes de empezar las preguntas les quiero decir algo más que me parece fundamental. Fíjense que este problema del conflicto versus insuficiencia y la idea de la depresión como patología prototípica de la época se vincula íntimamente con aquella diferencia que estableció Freud en principio de su enseñanza entre las neurosis de defensa y las neurosis actuales. Ustedes recuerdan que las neurosis actuales eran las neurosis de angustia y la neurastenia. La neurastenia que en algún punto conglomeraba todos los síntomas que hoy entenderíamos como síntomas de depresión, ¿no? Falta de apetito, dolores neurálgicos, insomnio, hipocondría, falta de interés por el trabajo, cierto ánimo apático, etc. Y fíjense que lo que plantea Freud ya en aquel momento es muy interesante, es que las psiconeurosis de defensa eran el resultado de un mecanismo psíquico, que es el mecanismo de la defensa, ¿no? Se lo recuerdan bien, separación entre afecto y representación, y que el afecto reprimido luego retornaba ligándose a otro tipo de representación, dependiendo del cuadro clínico, pero las neurastenia y la neurosis de angustia como aquellas patologías que prescindían de mecanismo psíquico y además que prescindían de sentido, es decir, que no participaban de esta idea de conflicto para Freud. La neurastenia, en aquel momento Freud vinculaba esas patologías a una teoría que nosotros ahora podemos leer como muy prejuiciosa, obviamente, que es vinculada a la mala higiene sexual, lo recuerdan, exceso de masturbación o coger mal, ¿no? La neurosis de angustia y la neurastenia, pero lo relevante del asunto para mí es que ese tipo de padecimiento se le presenta a Freud como un padecimiento que prescinde de la idea de conflicto y prescinde también de la perspectiva del sentido, es decir, ¿no? de la idea de que ese síntoma nos dice algo. Para Freud era pura energía, mal tramitada. Y deberíamos pensar si esto es algo que podríamos decir que es esencial al cuadro, me refiero a la neurastenia, a la depresión, a la neurosis de angustia, o si más bien
tiene que ver con, no solamente con la presentación de ese cuadro, es decir, cómo se presenta quien padece esos síntomas, sino además con la hipótesis que está en juego. Con la hipótesis. Con la hipótesis no me refiero meramente a la hipótesis que pone en juego el terapeuta, el psicoanalista, etcétera, sino además con la idea, pero en un sentido bien material del asunto, que se tiene sobre esos padecimientos. Pero muy poco probablemente un depresivo, por el tipo de padecimiento que tiene, o el pánico por el tipo de padecimiento que tiene, va a abrir una pregunta acerca del sentido de ese padecimiento. De hecho, si ustedes atienden pacientes depresivos, lo que van a encontrar inmediatamente es que la respuesta de ese padecer es algo falla en mi cerebro. Y de hecho es lo que piensan muchos, muchos psicólogos y psicólogas y muchos psiquiatras y mucho de lo que piensa la población en general. Y acá la trampa mortal es la siguiente, por supuesto que nadie niega, ¿no?, que haya, digamos, determinado tipo de movimiento sináptico en lo que respecta a los padecimientos subjetivos. Pero la pregunta es si eso es la causa, es decir, si la causa es esa, o si en todo caso se trata de una correlación. Y es muy distinto, ¿no? Obviamente, es muy distinto. Bueno, acá freno. Acá, bueno, Mauro me pregunta acerca de la responsabilidad subjetiva, si no la podemos pensar en relación al llamado a responder, en relación a esos pilares que sostienen la ficción del sujeto, a diferencia de la responsabilidad moral. Sí, en algún punto sí podría ser llamado a responder. El problema con la responsabilidad subjetiva es que en general, quien consulta a un psicoanalista es alguien que cree que ya tiene algo malo en él para consultar, ¿no? Excepto que lo manden de la justicia o que sea un menor, que como en el caso de Dora, por ejemplo, con el padre, y ella no tenía ningún tipo de intención de analizarse, en principio, pero el resto de las personas que nos consultan creen que algo malo en ellos hay y que tienen que cambiar algo en ellos, es decir, ya está jugando a pleno la responsabilidad ahí. La idea de que se pelea, uno no, tiene muchas dificultades con sus hijos o con su pareja y va a la lista, y si uno va a la lista porque cree que algo está haciendo algo mal, o están teniendo algo mal, o no está pudiendo comunicarse, o no está pudiendo relacionarse con las personas. Bueno, en fin, ya está en juego la responsabilidad. Está en juego todo el día la responsabilidad, la idea de que nuestra vida depende de lo que nosotros, meramente de lo que nosotros hagamos. En términos políticos, y por eso también son importantes las narrativas políticas, como por ejemplo toda la narrativa acá en Argentina del PRO, del macrismo, que es la narrativa de la meritocracia, la idea de que el éxito o el bienestar de cada uno dependía básicamente de la propia voluntad o del propio esfuerzo, cuando todos sabemos que es falso eso, que es falso, porque existen condiciones objetivas de vida, y quien nace pobre, en condiciones de miseria, quiero decir, existen muy pocas probabilidades en términos estadísticos de que salga de ahí. No tiene nada que ver con su mérito. Estamos completamente tomados por la idea de responsabilidad subjetiva, por lo cual yo lo que propondría es que no trabajemos más con la idea de responsabilidad subjetiva. De hecho, Lacan, cuando habla de responsabilidad en general, búsquenlo, habla de la responsabilidad del analista y es muy interesante. De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. ¿Se acuerdan de esa frase? Lean el texto de vuelta, La ciencia y la verdad, y se van a dar cuenta que cuando Lacan dice nuestra posición de sujeto, no de sujetos, somos siempre responsables, viene hablando anteriormente del analista, del psicoanalista viene hablando, del modo en que el psicoanalista entiende la idea del sujeto, y luego dice, no confundamos el sujeto ni con el niño ni con el hombre, no lo encarnemos. Me pueden llamar terrorista en este sentido, dice Lacan. Bueno, fíjense, van a ver. Bueno, eso puedo decir. Bueno, a ver, acá están llegando más preguntas. Bueno, me llegaron un montón, ¿eh? A ver. Acá me pregunta Mauricio también, ¿qué posición debe adoptar como analista, ceder o no ceder a la demanda, a diferencia de la psicología donde se tiene un saber, ¿no? Y el segundo punto, en torno a la demanda del síntoma por parte del analizante. Bueno, básicamente Lacan nos da una precisión
clínica fundamental que creo que está presente en algún punto de Freud, al menos en la idea de atención flotante, pero que me parece que en alguna medida se pierde aparte, con, digamos, la constitución del complejo de Edipo como maquinaria hermenéutica, donde Freud termina interpretando todo en función del complejo de Edipo. La indicación de Lacan es no comprender. No comprender. Es que no disponemos de un saber sobre el síntoma de quien nos consulta. Eso es lo profundamente interesante que tiene la posición de psicoanalista, que es que alguien viene, nos empieza a contar lo que le pasa y uno no tiene la menor idea de cuáles son las razones de su sufrimiento, pero partimos de una suposición de que hay un saber del cual nadie dispone de ese saber, pero que ese saber puede salir a la luz si lo dejamos, ¿no? Si dejamos si podemos permitir que eso hable y podemos establecer una lectura con respecto a ese saber inconsciente, al saber no sabido. No responder a la demanda en ese punto significa también que la demanda es inconsciente, es decir, que el motivo de consulta no coincide con la demanda. Esta es otra hipótesis fundamental de los psicoanalistas. Alguien puede venirnos a decir, vengo porque tengo, no sé, ataques de pánico, y nadie, por supuesto, va a negar la importancia que tiene para esa persona el sufrimiento que implica para esa persona el ataque de pánico, pero nosotros tenemos la hipótesis de que hay una demanda inconsciente, es decir, que debe ser interpretada, que más allá del motivo de consulta hay una demanda que no es estrictamente esa. Acá Santiago me pregunta algo. ¿Cómo interpreto la etimología de la depresión a la luz de la hipótesis de la depresión como resultado sintomático que emerge ante la colisión conflictiva entre un ideal que presiona y un deseo que depresiona? Es un lío esta pregunta porque para empezar a meterme en depresión creo que debería abrir un campo. eh, es interesante la pregunta porque, por ejemplo, María Reta Kell trabaja la depresión como una posición de renuncia al deseo vinculada a, hace una lectura edípica del asunto en relación a los tres tiempos del Edipo en Lacan, una renuncia al deseo en el segundo tiempo del complejo de Edipo, en la medida en que, les adelanto la hipótesis, el niño o la niña ocupa el lugar de falo materno. Bueno, hace unas disquisiciones en relación a qué tipo de madre es la madre del depresivo, pero dice María Rita que el depresivo es aquel que renuncia entonces a ese segundo tiempo, el complejo de Edipo, vinculado a la rivalidad fálica con el padre. Renuncia a la rivalidad fálica con el padre y queda entonces ubicado en esa posición pasiva entre la demanda o el goce materno, y renuncia entonces ante la posición deseante. Es una renuncia al deseo. Es muy interesante esta idea de la demanda del otro materno, porque lo que dice María Rita Kell hace una especie de lectura edípica de un problema justamente que podríamos llamar político-social, que tiene que ver propiamente hoy no hice ninguna mención al respecto, pero de la lógica capital, que es algo así como una especie de exceso de oferta, es decir, una madre que María Rita Kelly habla así de una madre presurosa que no permite ese tiempo, esa elaboración del tiempo psíquico entre el llamado y la respuesta, una madre ansiosa eh, que no permite ese trabajo y que esa sobreoferta, ¿no? Ese exceso de oferta, fíjense qué vinculado entonces a la lógica del capital, un exceso de oferta se transforma en una exigencia, es decir, se transforma en una demanda. Y frente a eso dice, renuncia entonces a pasar del ser el falo a tenerlo y por lo tanto entrar en la rivalidad fálica vinculada al deseo. Bueno, una pregunta difícil la que me hace Santiago. Quizás la próxima puedo avanzar un poco sobre eso. Bueno,
Acá me preguntan sobre la sustancia extensa y gozante. Te propongo que me mandes un mensaje después y te respondo, pero porque no tiene nada que ver con la charla, quizás me voy a ir mucho de tema. Pero lo podemos conversar. Mandame un mensaje después a Noé, le digo. Lucas, ¿podrás profundizar un poco sobre alienación y separación? Eh, bueno, básicamente lo que me interesa destacar al respecto es que en función también de lo que heredamos del concepto de alienación, podría entenderse entonces que la constitución subjetiva tiene que haber un primer tiempo de alienación al otro y un segundo tiempo de separación del otro, entonces ganar un margen de deseo un margen que tenga que ver con un deseo propio, podemos decirlo así, y no vinculado a las demandas de otra edad. Y la idea de Lacan es interesante porque alienación y separación son maniobras, no me sé ahora la palabra exacta, pero eh, que se dan, que son no circulares, pero son recíprocos, o sea, no existe la una sin la otra. Y en todo caso, la alienación está vinculado a la constitución de la subjetividad del parlete, del ser hablante, en función de los significantes, es decir, que habitamos un mundo significante y cómo eso produce entonces este fenómeno de alienación, por un lado vinculado a una especie de petrificación a un significante uno, que es por supuesto una cuestión ideal, porque siempre hay más de un significante, la batería se manifiesta total, y luego el fading, ¿no? El desplazamiento infinito por los significantes. Y lo que dice Lacan es que lo que rescata al sujeto de la alienación al significante es justamente el deseo, pero el deseo del otro es lo que nos rescata. Lo que nos rescata de la alienación. La separación, entonces, este movimiento a partir del cual uno encuentra un límite al desplazamiento, al fading infinito de la subjetividad y encuentra, digamos así, un ser fantasmático vinculado a el deseo del otro. O sea, el deseo del otro es una operación de rescate frente a este fading identitario, podríamos decirle, de que ningún significante nos representa en tanto tal, ¿no? Bueno, no sé si respondí la pregunta. Si te interesa, te puedo mandar un texto al respecto. A ver. Bueno, acá alguien me habla del problema de la productividad y de todo lo que estamos viendo actualmente. Y es verdad, ¿no? Seguramente en estos momentos estamos todos, o gran parte de nosotros en cuarentena. No sé si ustedes notaron, yo lo noté conversando con varias personas, la idea de que existe una gran culpa y angustia en relación a no poder ser productivos, de no poder utilizar nuestro tiempo productivamente. Hay otra idea muy vinculada a la depresión, eh, que tiene que ver con este tema de aprovechar el tiempo, de aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechemos nuestro tiempo, seamos productivos, que es profundamente enfermante, especialmente en una circunstancia como esta, donde estamos todos medio caídos de ánimo, un poco desorientados, no sabemos bien lo que va a suceder, la idea de ser productivo es bastante esto, ¿no? Es bastante angustiante, nos perturba bastante. Por lo cual está claro que existe esta especie de exigencia de la productividad y tal vez haya que pensar, ¿no? Eh, revisar la importancia del ocio, del tiempo recreativo, de la importancia del ensueño. No sé si ustedes, no sé si les pasa ahora cuando viajan en transporte público, en colectivo, en metro, antes que no viajaban y a veces se tomaban el tiempo para ir, mirar por la ventana, pensar, darle vuelta a algunas cosas. Bueno, ahora ya no quedan, ya perdimos ese tiempo muy interesante, ¿no? Y están, van en el colectivo, estamos todos viendo, leyendo las noticias, conectados a una red social. Bueno, está claro que esto está presente.
Bueno, la diferencia entre psíquico y lo simbólico. Básicamente lo simbólico no coincide con lo psíquico. Lo psíquico también es un concepto propiamente moderno y está vinculado a otro tipo de nociones como individualidad, como interioridad. Lo psíquico en general es algo que está dentro de nosotros. Cada uno tiene, digamos así, su psiquismo. Y también en la medida en que está dentro de nosotros y que nuestro psiquismo nos pertenece, también somos responsables por él. Bueno, una serie de ideas, ¿no? Entonces, vinculadas a lo psíquico y lo simbólico difícilmente podemos decir que es interior a alguien, el orden simbólico, difícilmente podremos decir que hay un orden de pertenencia también al orden simbólico, a quién le pertenece el orden simbólico, participamos de él de un modo, por supuesto, eh, activo, tanto activo como pasivo, pero difícilmente podemos decir que es nuestro, y también difícilmente podamos decir que somos, estoy tomando los términos que usé, ¿no? Que podamos ser responsables del orden simbólico. Causas simbólicas no son causas psíquicas. ¿Locura igual a psicosis? No. Lo dije al principio, no, no, me parece que la dimensión de la locura es una perspectiva transestructural, es decir, que una posición subjetiva que puede surgir en distintas estructuras. ¿La depresión tiene estatuto significante en el dispositivo analítico? Me está buena esta pregunta, me parece que está buena. ¿Eh? Una vez que se establezca la demanda de análisis. Sí, en algún sentido sí, porque si alguien viene, a mí me pregunta, me dice, estoy deprimido, vengo porque estoy deprimido, yo le preguntaría inmediatamente, bueno, cuéntenme qué significa eso para usted, qué es estar deprimido, por más que parezca obviedad. Así que en principio sí, uno la toma como significante, pero además podríamos aún así pensar la depresión como una categoría clínica de una perspectiva psicoanalítica. Bueno, es para que lo pensemos, ¿no? Bueno, acá otra vez me preguntan sobre responsabilidad subjetiva y me llama poderosamente la atención cómo no se puede pensar, digamos, la posibilidad de un cambio del paciente sin que exista algo así como una especie de responsabilidad. Me llama la atención, porque no creo que sea necesaria la idea de responsabilizar al paciente del sufrimiento para que haya un cambio. De hecho, tampoco hace falta echar la culpa a los padres, está claro, ¿no? En el sentido de una lectura un poco tonta del Edipo, quiero decir, ¿no? No es su culpa, es la culpa de sus padres. Tampoco se trata de eso. Si estamos pensando entonces en el inconsciente como el funcionamiento de un saber no sabido, difícilmente podríamos decir que hay una especie de autor, es decir, ¿no? Una especie de intencionalidad originaria que nos quiso así, de ese modo, digámoslo así, ¿no? Padeciendo. Eh, Tenemos que poder pensar las categorías del sufrimiento eh, subjetivo sin caer entonces en la idea de que hay que echarle la culpa a alguien. Eso también es propio no solamente en el ámbito terapéutico, sino en todos los ámbitos, en ámbitos políticos, bueno, en el ámbito jurídico, obviamente, ¿no? Pero en los ámbitos políticos, cuando se piensa, por ejemplo, cualquier tipo de catástrofe, piensen, no sé, ¿no? Eh, bueno, entra un chico a una escuela norteamericana con dos UCIs y mata a 30 personas. Entonces, ¿quién es el responsable? Bueno, el chico, fin del problema. Pero piensen que, o lo que pasó con Cromañón en Argentina, ¿no? Inmediatamente todos salimos, entendiblemente, a buscar que alguien se haga responsable. ¿Quién es el responsable? No solamente que a veces el responsable es muy difícil de identificar porque hay una cadena de responsabilidades un poco difusas, sino además porque a veces el problema de responsabilidad, es decir, de quién es el responsable de todo esto, obtura la pregunta de cómo puede ser que algo así haya sucedido, más allá de responsabilidades individuales. ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles son la matriz de inteligibilidad de este problema para que surja un síntoma así como ese? Más allá de gente que hizo malas cosas, ¿se entiende? Me parece fundamental todo esto.
El uno mismo, ¿cómo se trabaja el análisis? Al igual que otros ideales, yendo en contra de esos ideales. Que no existe algo así como uno mismo, por ejemplo. ¿No? Y que el síntoma, por ejemplo, el síntoma, en la medida en que se establece la pregunta por el sentido del síntoma y las condiciones de surgimiento del síntoma, va a aparecer este asunto de que en la constitución del síntoma participan muchísimas figuras que no tienen que ver meramente con la propia interioridad, el propio psiquismo, la propia identidad, ¿no? Esto está, por ejemplo, muy en claro cuando Lacan analiza el caso Dora y dice que el sujeto Dora está constituido por 4 elementos que son Dora, el padre, la señora K y el señor K, ¿no? Es decir, lejos de ser el síntoma de Dora, una expresión de Dora consigo misma, llamémoslo así, es una lógica, una matriz donde participan eh, bueno, ¿no? Varias figuras. Y por otro lado, también revisando el análisis de este tipo de ideales de productividad, de libertad también, ¿no? La idea de que hay detrás de todo esto, en lo profundo de mi interioridad, algo así como un deseo interior que debo descubrir. Y no se trata de eso en el análisis. Un abrazo, Santiago. No voy a tocar el oso como me pediste. No, vos lo pediste, yo te dije. Un abrazo. Eh, ¿Qué texto es el que habla de la depresión en los tiempos del Edipo? Un texto que se llama El tiempo y el perro. Los tengo por acá. De María Rita Kell. Acá les tenía preparado unos libros. Este, para trabajar. Este es el de Alan Ehrenberg, La fatiga de ser uno mismo, Depresión y sociedad. Acá tenemos los dos de Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio y La sociedad de la transparencia. Mark Fisher, también un autor muy importante para pensar este tipo de problemas. Muy interesante también porque es Fisher, como Eva Iluz también, establecen críticas a la psicologización esta perspectiva meramente terapéutica de los padecimientos subjetivos como la depresión, ¿no? Es realmente, y además, por supuesto, vincular la depresión en función de su crecimiento exponencial en los últimos tiempos de cierta lógica político-económica, es decir, la lógica del capital. Bueno, unos minutos más. ¿Dónde quedaría ubicada la singularidad? Claro, porque Pat Fer me pregunta, si no entendí mal, dijiste que la realidad psíquica no existe y que el fantasma no es la lente desde donde el sujeto mira la vida, sino que se trata de la realidad. ¿Dónde quedaría ubicada la singularidad? No sé qué entendés vos por singularidad. Si entendés singularidad en el sentido de lo único, irrepetible, original de cada quien, no pienso que eso no existe. O sea, pienso que eso no existe también en función de la obra de Lacan. Por ejemplo, en la idea de que Lacan ubica, digamos, al ser humano, lo voy a decir así, al parletre, como un anillo encadenado a otros anillos en una gran cadena de anillos, digamos. No existe algo así como una singularidad suelta. En todo caso, si hay algo así como una especie de singularidad, igual este tema hay que revisarlo porque Einstein lo trabaja muy bien. La singularidad es un acontecimiento único e irrepetible, como por ejemplo el Big Bang en términos físicos. Yo creo que Lacan trabaja con la idea de particularidad. Hay que pensarlo bien, la idea de singularidad. No sé si es una idea que está tan presente en Lacan, hay que estudiarlo mejor. Pero no sé cómo entendés vos singularidad. Si entendés singularidad como justamente, como idea de que es la realidad psíquica, o como es el modo en que cada quien mira la realidad, eso no puede pensarse como singularidad. De hecho, me gustaría encontrar una cita en el seminario. Después mandar un mensaje que te voy a mandar una cita del seminario 1 donde Lacan trabaja la singularidad. ¿Y sabes lo que dice la singularidad? Algo espectacular que dice. El singular, que el sufrimiento psíquico sea singular significa que trascienda al individuo, dice Lacan. Es una idea fantástica. Que sea singular significa que trascienda al individuo. Es decir, que mi síntoma, el síntoma que yo padezco, puede estar determinado por ejemplo, la historia de mis padres o la historia de mis abuelos antes de que yo nazca. ¿Sí? Va mucho más allá de la individualidad.
Bueno, me quedé frente a que no existe la realidad psíquica. Es una idea de Lacan esta. Es una idea de Lacan que creo que se opone en algún modo a un gran obstáculo epistemológico de Freud, que es justamente la diferencia entre realidad exterior y realidad psíquica. Para Lacan no funciona de ese modo. No hay una realidad psíquica y una realidad exterior. De hecho, Lacan no trabaja con la idea del psiquismo. No sé si ustedes encuentran en Lacan, por ejemplo, una teoría del psiquismo. No está en Lacan. Por Lacan trabaja con el sujeto y no trabaja con la idea del psiquismo. No, no dije que toda realidad es realidad psíquica, ¿eh? Dije que toda realidad es realidad fantasmática, que no es lo mismo. Bueno, a ver, me pregunta si pensé esto en relación al super yo, a estos ideales. En algún punto, si pensamos, únicamente si pensamos el super yo como la exigencia a gozar, indudablemente este es lo que sí se diría el retorcido y extraño deber ético de cumplir determinado tipo de ideales que nos hacen sufrir, como la libertad, la autenticidad, el rendimiento, etcétera. Si entendemos super yo en ese sentido, sí. Pero el super yo también es una noción complicada porque, por ejemplo, no, en este punto no sé si tiene que ver con ser el heredero del complejo de Edipo en los términos freudianos, ¿no? Habría que pensarlo bien. Bueno, la próxima vez me voy a meter, acá Santiago más se menciona el problema del tiempo, me voy a meter con el problema del tiempo, es muy importante. Eh, y lo que Benjamin también trabajó como el fin de la experiencia, ¿no? En la modernidad, vinculado también a la depresión, digamos. El fin de la experiencia también es el fin del pasado, el punto en donde el pasado no puede ser retomado como una experiencia narrativa, en el punto de construir un modo de narración en relación a nuestras propias vidas, como si nada del pasado pudiese enseñarnos algo de nuestro propio sufrimiento. Este es el fin de la experiencia, de las narraciones, de la tradición, de otros modos de encontrar la verdad eh, que se perdieron. Mark Fisher, por ejemplo, dice en Los fantasmas de mi vida que todos sufrimos de una especie de amnesia anterógrada, como en la película Memento. O sea que únicamente tenemos, ¿no? No podemos adquirir nuevos recuerdos en este sentido, ¿no? En el sentido de una experiencia que es en el punto de la narración de una vivencia. Muy, muy interesante ese tema. A ver, el Big Data puede tener la suficientemente información y datos para poder pronosticar nuestros comportamientos en el sentido de sujetos consumidores, pero nunca va a poder tratar lo que nosotros tratamos, que es la neurosis y otros padecimientos subjetivos, justamente en la medida en que nosotros consideramos, y esa es nuestra hipótesis, que esos padecimientos son resultado de un conflicto y que la salida de esos padecimientos va a venir en función del tratamiento que nosotros hagamos del malentendido del lenguaje, cosa que el Big Data no puede proporcionar. Eh, no sé, si triunfa todo eso, terminaremos, bueno, no sé qué va a pasar, terminaremos todos deprimidos, cosa que ya estamos medio todos deprimidos, ¿eh? Y todos medicados, que también ya estamos casi todos medicados. No piensen en antidepresivos, piensen en ibuprofeno, pastillas para el insomnio, pastillas para la sexualidad, otro tema muy importante de los fármacos. Eh, bueno, bueno, si se entiende responsabilidad como una respuesta en relación a la posición de enunciación, está bien, si se quiere entender de ese modo, llamarlo responsabilidad, me parece bien, pero no veo por qué llamar a eso responsabilidad. Con los problemas que tiene el concepto de responsabilidad y en la medida en que justamente la responsabilidad individual, lo voy a decir así ahora,
es uno de los grandes problemas que tenemos como sujetos y el deslizamiento que se produce en psicoanálisis en función de este concepto. Entonces, yo creo que la mejor estrategia que podemos tener es directamente dejar de usarlo. Bueno, vamos frenando, 1 hora 45. Eh, les, les, les agradezco a todos por la participación y por la buena onda. Lamento haber quedado con la exposición medio interrumpida, pero después hablaré con los chicos de Joica para, en todo caso, hacer una segunda vuelta en unas semanas y poder meterme más con el tema de la depresión y retomar algunas preguntas. Pero bueno, esto me parecía muy importante retomar las bases del argumento, que es lo que presenté en el libro. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a Arturo, a Alejandro y a Jesús, un saludo particular a ellos y a mis amigas y mis amigos de México y de todos los lados que les mando un saludo, buen miércoles y hasta la próxima. Chao.